Perfecto. Y nuevamente un saludo para todos nosotros en este día. Literalmente ya estamos en la recta final de nuestro curso. Ya prácticamente hemos casi que terminado. Tenemos esta semana y ya el próximo lunes sería nuestro ejercicio final y ya, terminó nuestra materia de dibujo técnico, ¿vale? Entonces, no podemos bajar la guardia, estamos ya a un poquito más, ya literalmente estamos más del 75% del curso, creo yo. Entonces, aquellas cositas, aquellas tuerquitas que sentamos, que están flojas dentro de lo que es el conocimiento, hay que apretarlas para que nos queden completamente cimentadas y bien ajustadas para el ejercicio final, que es el próximo martes, ¿vale? Si de pronto aquellas personas que hayan impreso la plantilla, como por ejemplo el caso de Juan David Gómez, que me lo comentó hace unos minuticos, me dijo, profe, aunque lo imprimí, fui a medirlo y no, valga la redundancia, no mide, cada cuadrito no mide uno por uno. Y cuando yo mido en conjunto no mide 14 por 14, sino que mide, no me acuerdo cuánto fue que me dijiste, 13 y medio o algo así. No me acuerdo cuánto fue. ¿Listo? Entonces, le dije a Juan, bueno, Juan, aunque no está a escala, puedes trabajarlo. ¿Listo? Eso lo podemos tener claro. Podemos trabajarlo. Pero tenemos que eh, tener una previsión especial para ese ejercicio. La idea de sacarlo a escala es que ustedes puedan o que ustedes tengan la posibilidad de trabajar con sus reglas, medir de una vez con sus reglas en el mismo dibujo. ¿Listo? Porque al ustedes chequear la medida y si 14 del dibujo miden 14 con la regla, perfecto. Pueden armar su dibujo con mayor rapidez. En el caso de Juan, le va a tocar de pronto, consideraría yo, ir como un poquito más lento porque él tiene que tomar la medida de la plantilla, que a lo mejor de pronto, digamos que él va a tomar 5 centímetros de la plantilla, pero con su regla, los 5 centímetros no dan 5 centímetros, sino que dan 4.6, por inventarme un valor. ¿Listo? Entonces, es el 4.6 que él tiene que ir representando en, eh, en el dibujo para que al final le quede bien, ¿vale? Tengamos en cuenta esa acotación. Es como si de pronto fuéramos a trabajar con una regla sin centímetros. Hágase el caso, por lo menos el caso de Juan, que es como si estuviéramos trabajando con una regla sin centímetros y nos toca tomar la medida de la plantilla y empezarla a trazar en el resto del dibujo. De resto, todo lo demás es el mismo proceso. El fin de semana, ya obviamente creo que se le había comentado, sus ejercicios quedaron todos revisados desde la 9 hasta la número 12. Tienen sus comentarios correspondientes. No sé si ya todos tuvimos la oportunidad de revisar todos los comentarios de todas las sesiones. No sé si de pronto hasta ahorita, dentro de lo que le pasé como comentario, como retroalimentación, hay alguna duda rápida que queramos aclarar ahorita. Es el momento ideal para hacerlo. Mientras tanto, en algunos casos sí puedo decir lo siguiente. Creo que hubo unos 2 estudiantes dentro del grupo que considero todavía no tenemos completamente dominado el proceso de dibujo de un punto en el espacio, porque estamos tomando distancias que no son paralelas a los ejes. En esos casos donde me los encontré, les hice el comentario correspondiente, se lo coloqué con negrita, los coloqué con letras mayúsculas, porque necesito ya captar su atención con ese mensaje, ¿vale? En esos casos particulares de ustedes, yo les deseo pedirles que por favor tomen la mayor parte del día de hoy para volver a estudiar la parte correspondiente de cómo representar puntos en el espacio, que podamos complementar con la grabación de cómo fue que hicimos esa representación de puntos en el espacio y que practiquemos nuevamente todo el día de hoy de cómo representar puntos, cómo representar líneas, cómo representar planos, cómo representar sólidos en el espacio, porque obviamente ya lo tenemos de antemano. El ejercicio, aunque no tiene una forma
extraña ni es algo sacado del extraterrestre, tiene más vértices que por lo menos un cubo, ¿vale? No tiene 8 vértices, no recuerdo cuántos tiene ahorita, pero sabemos que 8 vértices no tiene. Tiene mucho más puntos. Quiere decir que es más información la que vamos a tener en la hoja de papel y necesitamos eh, tener claro y tener clara cómo es el proceso de cada punto. Una vez que ya sepamos cómo es el proceso, aunque sea de un punto de manera correcta, aplicamos el mismo proceso para todos los demás vértices y lo que tenemos es que empezar a unir tanto en el aire como en los planos de proyección. En algunos de los casos me dio, creo que fue en este grupo, hubo algunas personas que realizamos el elemento en el aire, vamos a decir el sólido en el aire, intentamos hacer las proyecciones en los planos, pero al final en los planos no unimos los contornos. Es decir, no nos quedó la sombra en el plano vertical y no nos quedó la sombra en el plano horizontal. Entonces, en esos casos no quedó completamente finalizado el ejercicio. Necesitamos terminarlo de manera correcta. Y en esos puntos específicos de los compañeros y compañeras les hice el comentario pertinente. ¿Qué otro detalle hasta este momento? Creo que de lo que tenga así, muy a grandes rasgos. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante, Joana, cuéntame. Es que en el ejercicio 10.4 usted me pone una nota que faltaron colocar las líneas segmentadas de referencia. Ajá, en el caso de unos estudiantes, teníamos lo siguiente. Estaba, el 10 era de planos, creo que era, ¿cierto? Dibujar planos. Creo que el ejercicio 10 era de planos. Líneas. ¿Líneas? Ok. Teníamos de pronto la Eran línea líneas, en sí. el aire y teníamos las líneas Sí. en el plano vertical y horizontal, es decir, sus respectivas proyecciones, pero Sí. nos faltó dibujar la línea de referencia que iba del punto en el aire a su proyección vertical y proyección horizontal, del punto en el aire del otro a su proyección vertical y horizontal. Esas lineecitas, además de que son necesarias desde el punto de vista de la construcción, me ayudan a mí a poder visualizar que realmente ustedes hayan podido mantener el paralelismo al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Listo? Aunque son líneas de construcción, porque al final van a ser líneas de construcción, son importantes en mi caso observarlas para poder ver si de verdad ustedes realizaron o no un buen trabajo de paralelismo entre líneas. Entonces, esas líneas siempre son importantes. Es decir, la que nosotros vemos también en el abatimiento de planos, que hacemos correspondencia de los vértices o de las proyecciones verticales con las proyecciones horizontales a través de una línea segmentada, esas son las mismas líneas de referencia que deben aparecer en el sistema o en la vista tridimensional, en los planos como en el aire. ¿Listo? Por eso vuelvo una vez más a insistir, vamos a llegar a un punto en que vamos a tener bastante información visual, pero hay que manejar siempre con orden, con claridad, para no perdernos ni de pronto confundir puntos. Hay algo que le ocurrió, por ejemplo, a un estudiante de la noche. Se los comento para que no le vaya a pasar a ustedes. Y fue en el ejercicio del sólido. Él agarró todos los vértices, no recuerdo cuántos vértices tenía la figura, si eran como 16 vértices o algo así. ¿Listo? Esos 16 vértices, pongamos que hayan sido 16, él vino y los ubicó todos los vértices en el espacio, ubicó todas las proyecciones en sus planos correspondientes, pero no identificó ninguno. Es decir, no les colocó vértice A vertical, vértice B horizontal, vértice B vertical, vértice... Al final, cuando él me mostró el ejercicio, yo me puse las manos en la cabeza y le dije, desafortunadamente te va a tocar casi que repetir el proceso porque vas a tener que identificar dónde está A, dónde está la A vertical, dónde está la B vertical, y te va a empezar a tocar a unir otra vez poco a poco. De hecho, lo hizo de esa manera. Hizo el primero y en la parte de la rotulación me colocó intento 1. Me pasó la siguiente hoja y decía intento 2. Y después la tercera hoja era la final, pero aún así en la tercera hoja no
no tuvo el resultado que teníamos que tener, valga la redundancia. Entonces, una sugerencia, como son bastante los vértices que tenemos que manejar, primero, una vez que hayamos encontrado cada punto en el espacio con cada proyección en su plano, identifiquémosla de una vez. ¿Dónde está A? ¿Dónde está A vertical? ¿Y dónde está B, A horizontal? Perfecto. Vamos con el vértice B. Consigo el vértice B en el aire. B vertical, B horizontal. Y si en el dibujo o en el sólido hay que unir A con B, enseguida lo pueden hacer. Obviamente no con una línea tan intensa, pero lo podemos hacer enseguida. A con B en el aire, A vertical con B vertical, A horizontal con B horizontal. Enseguida, para que primero no se nos vaya a sobresaturar de tantos puntos y al final no sepamos qué va con qué. Y que también nuestra mente poco a poco vaya a ir construyendo el sólido y en la medida en que vayamos realizando cada una de esas aristas, podamos obtener mayor claridad en lo que estamos realizando. Entonces, para que no se nos vayan no vaya a pasar cositas como esa, porfa, llevemos el orden y la precisión desde el primer momento en que empezamos a poner las reglas en el papel, ¿vale? Porque si no, después al final, ahí vamos a tener que tomar Advil, Dolex o cualquier otra cosa extraña porque van a ser muchos puntos y los ojos nos van a empezar a dar vueltas como si fueran serpentinas de las piñatas. Entonces, para evitar eso, siempre, desde el primer momento, orden, precisión, si este es A, de una vez A, si este es el vertical, de una vez el vertical, para que vaya siendo más sencillo para nosotros, ¿vale? ¿Algún otro comentario de los ejercicios que revisamos el fin de semana? El ejercicio del día de mañana pudimos hacer el sólido, tenemos claro cómo es el sólido. ¿Alguien hasta este momento todavía no ha armado el sólido? ¿El de mañana, profe? Sí, de mañana. Yo no lo he armado. Ok, importante, Marco. Y te saludo una vez, buenos días. Buenos días, profe. Importante que ya hoy nos quede claro, ¿listo? Si de pronto nosotros queremos, nos puede ayudar y alguien lo tiene desarrollado y lo tiene en su pantalla, que nos quisiera compartir la pantalla en este momento, su computador o el teléfono, lo que tenga, para analizarlo primeramente, saber si nos quedó correcto y ver si no hay algo pendiente dentro de la construcción, podemos hacerlo en este momento. ¿Listo? Yo no tengo problema. Porque quiero que todos tengamos el sólido 100% claro, ni siquiera 99.9, 100% claro. ¿Listo? Para que ya mañana, enseguida lo que tengamos que hacer es, el vértice 1, la coordenada es tal, el vértice 2, la coordenada es tal, y es simplemente proyectar, 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 hasta ir construyendo nuestro dibujo. ¿Alguien de pronto lo tiene por acá realizado? Yo, profe, pero Pero el no lo problema es tienes en que pantalla. ya lo coloco. El problema... Si no, yo lo Espérame coloco un también por segundito, acá. profe. No hay problema. ¿Listo? Porque lo que quiero es que lo analicemos rápidamente, de ver cuál Sí, es sí la lo tengo en el cara computador, sino que es que la predominante. embarré porque como se reinició el computador porque estaba actualizando, Ujú. me toca solo mostrarle desde la foto que le envié. O sea, no lo tengo desde el Paint. No, no hay problema. Lo vemos rapidito. Ya. Revisamos a ver si de pronto nos quedó todo correcto. Damos todo la aprobación si lo que hizo eh, Espérame. le quedó bien hecho o no quedó bien hecho. ¿Todos pueden ver la pantalla de John Freddy? Sí, señor. Ok, perfecto. Ok, listo. Ajá, revisemos ahí. Revisemos por lo menos hasta ahora lo que ya logramos realizar el sólido, a ver si hay algo que le está faltando a John Freddy. Ahorita es el momento ideal para decir, ¿faltó algo? No, no faltó algo. Está bien. Revisemos rápidamente.
Los que ya lo tenemos hecho, por ejemplo, John Freddy, si de pronto pudieses acercarlo un poquitico, solamente si puedes, ¿listo? Ok, ahí estaría perfecto. ¿Vale? A ver, de pronto en el caso de Fernando. Fernando, ¿tú lo lograste ya desarrollar el sólido? No, no, señor, no lo, Todavía no no. lo he- John Erickson, No, señor, profe. No, no lo he hecho. Diego, Juan, Diokner, No, señor, profe. todavía no. No, señor. profe. Joana, Daniela, Juan López, Juliana. Bueno, Marco ya me dijo que no. No, señor. Ok. No, profe, yo no. Entonces, ahorita no podemos decir si está correcto o no está correcto. Literalmente. ¿Vale? Por lo menos No, tenemos esta profe, primera ¿cómo que idea. no? Usted, profesor, nos dice. Pero lo podemos analizar de una vez nosotros, el sólido, en función a las vistas, para saber si está completamente correcto o no está correcto. ¿Les parece? Revisémoslo nosotros entonces por acá. Digamos que esto es lo que John Freddy cree que está correcto. ¿Listo? No lo sabemos hasta este momento. Bien. Aunque yo no les indiqué con una flecha, ojo, no les indiqué con una flecha, según las vistas planas, ¿cuál es la vista frontal en el sólido? ¿Cuál sería la flecha en la vista frontal del sólido? ¿O dónde estaría la flecha en la vista frontal del sólido? Mano derecha. A mano derecha, profe, así. Ajá. Si así. de pronto tú la pudieses dibujar, John Freddy, ¿dónde creerías que debería estar la flecha? Si puedes sacar de pronto el lápiz y dibujarla, la puedes hacer. Ok, nuevamente creo que se borró. Indícanos, porfa. Es que no me está dando el sentido de la flecha. Si no, hazla con el lápiz así a mano alzada, porque nos va a quedar mirando como para la derecha. Va, tocó. Sí. Ok. ¿Quién está de acuerdo con que esa sea la vista frontal? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no es, voy a hacer yo una nota, ¿por qué no es esta? Por el volumen. ¿Cómo así? No, Por la vista O sea, lateral. a lo ancho. no por la Cantidad de posición. cuadritos a lo ancho. No, Ajá. no. Primeramente por la vista lateral, primero. ¿Listo? Segundo, creo que lo comentamos en unas de las sesiones anteriores, y es que siempre, cuando estamos trabajando con vistas ortogonales, sean 2 vistas no más, es decir, alzado y planta, o 3 vistas, planta, alzado y perfil, siempre, 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 la vista frontal y la vista superior va una bajo de la otra. Dependiendo del sistema en que estemos trabajando, una puede que esté arriba, la otra puede ser que esté abajo. Pero siempre las dos van una bajo de la otra. En este caso, o en los ejercicios que nosotros estamos trabajando, hemos encontrado que la vista superior está arriba, que la vista frontal está arriba y la vista superior está abajo. La vista lateral siempre se va a ubicar o a la derecha o a la izquierda solamente del alzado. Es decir, en la planta a nadie se le va a pegar a los lados, a nadie. Todas se les van a pegar es a la vista de alzado o a la vista de fachada. Entonces, una vez más, teniendo en este caso, aunque nosotros no dimos o aunque yo no les di a ustedes el sentido de la vista frontal, ya cuando observamos el despiece de estas 3 caras, vista frontal, lateral y superior, ya podemos, teniendo esto, llegar a la conclusión de que esta es la vista frontal y que por aquí debería estar la flecha dibujada que no realizó el profesor, que esta es la vista lateral
y que obviamente por acá arriba es la vista superior. ¿Listo? Ese es el primer paso, porque si no tenemos esa información clara, pues entonces el resultado allá no nos va a quedar correcto. Partamos primeramente de ahí. Entonces, ya sabemos, vista frontal y vista superior siempre van una debajo de la otra. Habrá algunos sistemas de representación en que la planta se pone arriba y la fachada abajo, o viceversa, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. La fachada o la vista de alzado se coloca arriba y la vista en planta o la vista superior se coloca abajo. Pero siempre, 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 fachada y planta van una abajo de la otra o una sobre la otra. ¿Listo? Siempre van de esa manera. No olvidemos nunca eso, porque eso es una clave importante dentro del sistema de proyección ortogonal. Revisemos entonces rápidamente. Hay una persona que está parado por acá, viendo el objeto hacia acá. ¿Cuáles son las caras que estaríamos viendo en la vista frontal? Este rectángulo paradito acá, esta cara con un plano inclinado acá, este rectángulo, ¿ok? Comencemos por eso. Tenemos el primer rectángulo aquí, tenemos el segundo acá, tenemos este otro por acá, pero además tenemos este plano inclinado que también debemos ir representándolo por acá, el respectivo plano inclinado. ¿Hay alguna vista o una cara en la vista frontal que nos esté faltando? ¿Hay alguna que nos esté faltando? No, profe. Yo Pareciera que no. profe, me vine a enredar un poquitico en esa que usted punteó, Ajá. porque yo decía, Esa está la... si esa me está reflejando que son dos distancias, porque no me coincide en el boceto antes de este último. ¿Cómo han sido distancias, John Reddy, perdón? Es que este, digamos, si lo vemos La vista frontal. exacto, desde la parte frontal, Ujú, hay dos distancias acá. O sea, en ujú. esta parte hay dos distancias y en esta hay tres distancias, Ok, sin querer tocar pues la parte de los cuadritos, no, sí, sino claro. que por el mismo tamaño, yo decía, son dos distancias o es un tamaño un poco más abierto. Entonces, claro, cuando yo vine a trazar acá, yo, pero ¿y por qué porque si acá en la imagen frontal me está diciendo que son dos distancias y yo solo tengo una distancia? Pero luego caí en cuenta, cuando ya lo armé completamente, fue que caí en cuenta, no, pues es que si lo estamos viendo desde esta perspectiva, obviamente nadie va a decir es que solo es una distancia, no, son varias distancias para poder generar una figura. Pero sí Mm, la pensé, yo me enredé ujú. ahí un pedacito, me enredé, fue por eso. Aquí había, o aquí hay de pronto ese tipo de detallito, o como llamarlo, hay esa cascarita en el cuanto a la construcción, porque si nos hemos podido dar cuenta, los volúmenes anteriores, todos han estado, digamos, enmarcados en un cubo, y en un cubo perfecto. ¿Listo? Y casi que todas las puntas de la figura, el sólido resultante, coinciden con algunas de esas 8 esquinas de ese cubo imaginario. ¿Ok? En este caso no. Por ejemplo, si nosotros observamos bien este sólido, el piso parece que estuviera un poco más retraído con respecto a este este plano inclinado que se ve acá. Entonces, tenemos un piso y el otro literalmente es como si estuviese en el aire y le falta como una especie de soporte o columna o algo así por ponerle algún nombre estructural, ¿vale? Para que tengamos esa información en cuenta. Veamos entonces vista lateral rápidamente. En la vista lateral estamos observando esto acá, estamos observando este rectángulo aquí abajo, lo voy a hacer a propósito así remarcado. Estamos viendo esta cara de aquí. ¿Listo? Veámoslo acá en la vista lateral. Tenemos esto aquí. Tenemos el pedacito aquí delante. Tenemos esta en la base. Nos estaría faltando el plano inclinado. Hagámoslo con otro color para poderlo representar mejor. Aquí el plano inclinado que es este y el otro plano inclinado que es este.
Tenemos el plano inclinado aquí en la parte superior y el plano inclinado aquí a un ladito derecho de esa vista. ¿Ok? ¿Nos está faltando algo por representar? ¿Hay alguna arista oculta que debamos también dibujar? No creo, profe. Creo que no. ¿Listo? Vamos a borrar todas estas marcas. Ay, borré la que no era. Perdón. Borremos esto. ¿Listo? Perfecto. Analicemos rápidamente vista superior. ¿Qué estamos viendo en la vista superior? Estamos nosotros parados acá arriba. Vemos este contorno que parece que fuera como una especie de letra T. ¿Listo? Lo tenemos por acá. Tenemos esta cara que está con esta forma. Intentémosla dibujar acá. Creo que la tenemos correcta por aquí. Tenemos esta aquí atrás. Y vendría siendo esto por aquí atrás. Y tenemos algo que nos está faltando por aquí. Cambiémoslo de color. El plano inclinado acá, que viene siendo este plano inclinado acá. Adicionalmente, observamos que hay una arista oculta que vendría siendo lo que se observa por aquí abajo, pero obviamente, aunque no está dibujado en esta vista tridimensional, debemos estar conscientes que esa vista también forma parte de nuestro trabajo. ¿Me está faltando alguna de las caras de la vista superior? Yo creería que no. Creería que no, honestamente. Ay, pero me acaba de surgir una duda, si se me cayó el internet y me escuché. Ajá, cuéntame. ¿Eso toca hacerlo a mano alzada? Sí, aquella persona que lo ¿Toda la quiera hacer línea a encima? regla, lo podemos hacer. No hay problema. Pero la primera exigencia, hacerlo a mano alzada, este sólido, con un lápiz de dibujo, ya al final, con un lápiz de dibujo oscurito, puede ser un 5B, un 6B, o algo así similar que ustedes tengan a mano. ¿Listo? Porque aquí es donde quiero que ustedes se puedan equivocar, borrar o lo que necesiten, de manera tal que podamos tener el sólido correctamente dibujado. ¿Vale? Entonces, ya la otra representación, la vista ortogonal, eso ya es 100% reglas y escuadras. ¿Listo? Entonces, aunque hemos analizado la figura acá, ojo, no quiero que lo que hagamos es, profe, espéreme que le voy a tomar una captura de pantalla a lo que está proyectando John Freddy para hacerlo igualito. No, la idea es Ya, profe, poder, ya lo quité. ya lo quitamos, pero Suerte. desafortunadamente ya queda grabado. ¿Listo? Qué agresividad, amigo, qué Pero agresividad. la idea es que cada quien de nosotros podamos analizar por nuestra cuenta y armar el sólido. Ya por lo menos tenemos con qué compararlo. ¿Listo? Ya podemos saber si, y creo que hasta ahorita todas las vistas nos dieron, yo presumo que todo quedó bien. ¿Listo? Presumo yo que todos quedaron bien. Sino que es que, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que aún Sí. pensamos en un D. ¿En un qué, perdón? En un D. No es en un- 3D, sino en un D. Ah, no. En primera dimensión. Solo, o sea, nosotros nos visualizamos planos y cuando queremos plasmarlo en 3D, como que empezamos a dudar, como que sí, como que no, porque esto sí, pero ya después que uno va soltando, ya uno, pues claro, así es como tengo que pensar. Claro, es que de primer momento todo lo que es dentro de nuestro campo de la arquitectura, yo creo que uno directamente piensa es en 3D o deberíamos ir pensando más en 3D y al momento ya de que nos pidan plantas, fachadas, cortes o lo que sea, ir plasmando los 2D correspondientes. Pero nuestra concepción debe ser primeramente espacial para luego ir a lo bidimensional o a lo unidimensional, dependiendo de lo que sea, ¿vale? Pero siempre nuestra concepción debe arrancar desde lo espacial. Algo importante, no lo vi en ninguno de ustedes, menos mal, pero lo voy a comentar porque me parece sumamente importante. Voy un segundito a mostrar esta pantalla blanca aquí de tipo pizarra. Confírmeme que la podamos ver.
señor. Sí, perfecto. Sí, profe. Entonces, voy un momentico por acá a intentar dibujar la estructura de lo que es el sólido, es decir, como ese cubito, ¿vale? Y recordemos que aquí estaban las representaciones que eran así, por lo menos que los que eran pequeñitos, ¿recuerdan? Y habían otros donde teníamos las vistas planas en las que teníamos que armar el sólido, es decir, teníamos que hacer algo similar a lo que hicimos hace unos instantes. Entonces, el sólido, sus vistas, vamos a decir, eran algo, voy a inventarme algo súper sencillo. Era la vista frontal, era así. La vista de alzado era así. Y la vista lateral era así. ¿Listo? Creo que ese era uno de los primeritos que estábamos realizando. ¿Qué fue lo que ocurrió en uno de los participantes? Y si la mente no me falla, es después de la noche, que obviamente el ejercicio estaba completamente incorrecto. Cuando teníamos esto acá, sabíamos que en función a estas caras, nosotros teníamos que construir cómo era el sólido. Esa persona, pues lo único que hizo fue dibujar sobre las caras del cubo lo mismo que estaba viendo. Es decir, esto era acá y dibujó esto acá y arriba dibujó esto acá así. ¿Listo? Entonces, obviamente, esto está incorrecto, porque la idea es que en función a esas vistas bidimensionales, nuestra mente se vaya activando una vez más y pueda decir, esta cara es así, esta cara es así, esta cara es así. Quiere decir que el sólido debe ser algo como esto. Enseguida, esa es la finalidad de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, no era dibujar estas vistas de manera isométrica en cada uno de los cubos, porque esa no fue la finalidad del ejercicio y tampoco es la representación ortogonal que nosotros estamos haciendo referencia, ¿vale? Eso fue por un lado. Por otro lado, ya más referido a lo que era la proyección ortogonal, no sé por qué aquel compañero lo hizo de esa manera. Yo voy a intentar representarlo rápidamente por acá. ¿Listo? Imaginemos que tengamos acá un cubo en el aire que vamos a tener que proyectar. El compañero, creo que fue un chico, no sé por qué, la forma en cómo empezaba a proyectar este elemento en los planos, en vez de seguir el paralelismo, en este caso con respecto a y si fuera así, el paralelismo con respecto al eje X, el proceso fue completamente distinto. Aunque las vistas planas le quedaron bien, pero la ubicación del sólido no le quedó correcto porque empezó a utilizar unas líneas oblicuas así. ¿Listo? Entonces, obviamente, la vista plana le quedaba como por un lado por acá y el sólido nos quedaba por otro lado. ¿Vale? Aprovecho la oportunidad. Estamos trabajando ahorita bajo un sistema de proyección ortogonal. Por lo menos esto que estamos hablando. Ortogonal. Que letras más feas, no importa. Proyección ortogonal. ¿Qué quiere decir? Que los rayos de proyección, es decir, las líneas que hasta ahora estamos mostrando con este color marrón, este color café, siempre van perpendicular a los distintos planos de proyección. Es decir, 90 grados con respecto al piso, 90 grados con respecto a la pared o al plano vertical. Eso es lo que lo hace una proyección ortogonal. Ahorita esto no es proyección oblicua, esto es proyección ortogonal. Entonces, no descuidemos eso porque puede ser que si nos dejamos llevar por algo que nosotros creemos, el resultado del ejercicio o la proyección no nos vaya a quedar de manera correcta. ¿Vale? ¿Algún otro comentario adicional en cuanto a la retroalimentación que ustedes leyeron en la plataforma? Para entonces proseguir con nuestra temática de hoy. Hasta ahora, ¿no? Perfecto.
Bien, para el día de hoy tenemos dos temáticas, la que teníamos pendiente del día viernes y la que corresponde propiamente al día de hoy, que es lunes, es decir, sesión 13 y sesión 14. La sesión del viernes, que correspondía a la sesión 13, es un contenido muy sencillo, muy corto, honestamente hablando. Es muy informativo, pero lo importante de esa sesión es que nosotros podamos diferenciar entre los dos sistemas de proyección o las dos normativas para el sistema de proyección que se nos plantean en esa temática de estudio, ¿vale? Porque en algún momento puede que nos pidan trabajar con algún sistema específico, en algunos otros casos pueden que nos pidan trabajar con otro sistema. Y también la segunda parte de la temática teórica del día de hoy es lo referido a los cortes y secciones y referido al acotamiento o dimensionamiento de los dibujos en el plano, ¿vale? Comencemos con el primero. En algún momento nosotros hemos escuchado algo así como que las normas DIN, D de dedo, I de iglesia, N de nada, D y N. De pronto cuando estudiábamos dibujo técnico en la escuela que decía, aplica las normas DIN, o cuando vamos a comprar un bloc, necesito un bloc rotulado DIN A4 o DIN A3. ¿Hemos escuchado de pronto eso? Pues sí, pero que sepamos, no creo. La medida no más, pero no sé para qué sirve. Ok, ya lo vamos a ver. ¿Dimensión? No. Lo que pasa es como con una cuadrícula. Es como todo un sistema que trabaja los distintos elementos del dibujo técnico, pero hay unos que se rigen por ese tipo de normativas, hay otro grupo de empresas o países o entes que trabajan elementos que se rigen por otro sistema y ya lo vamos a ver en este momento. Permítanme un momento y les comparto pantalla nuevamente y me confirman que estemos viendo la pantalla. Déjenme cerrar esto y esto. ¿Podemos ver ahorita la pantalla? ¿La Sí, guía profe. PDF? Ok, perfecto. Entonces, lo que correspondía el día viernes es poder intentar diferenciar entre lo que es un sistema de proyección mediante las normas ASA o lo que conocemos de pronto como sistema americano y el sistema de proyección de las normas DIN, que es lo que conocemos como el sistema europeo. Vamos a ver rápidamente de qué se trata eso. ¿Listo? Aunque tanto el sistema ASA, que es el sistema americano, como el sistema DIN, que es el sistema europeo, abarca diferentes elementos o tópicos dentro del dibujo técnico, es decir, abarca tamaños de papel, tipos de letra o rotulación, ubicación de los rótulos, disposición de vistas en el dibujo, entre otras cosas. Para este punto solamente nos vamos a enfocar en cómo es el sistema de proyección en cada uno de los sistemas, dependiendo la normativa que o nos toque o tengamos que utilizar. Para eso voy a aprovechar un momentico y les voy a compartir este video que nos da como una diferenciación entre lo que es el sistema de proyección bajo normas DIN y bajo normas ASA. Confírmeme, porfa, que podamos estar viendo la pantalla del YouTube. ¿Sí? ¿Estamos escuchando el audio del video? También. Perfecto. Las proyecciones ortogonales o vistas múltiples se pueden realizar con dos sistemas de proyección, sistema DIN y sistema ASA. El sistema ASA o ISO-A se realiza en el tercer cuadrante. Se identifica con el siguiente símbolo. En este, el orden de proyección es observador, plano y modelo, por lo cual las vistas se dan de la siguiente forma. Una vez se tienen las vistas en el plano, se pasa su representación a proyección en dos dimensiones. Al final,
el modelo y sus vistas se representan así. Para el caso de modelos cilíndricos, siempre se va a repetir una de las vistas, por lo cual las proyecciones se presentan de la siguiente forma. El sistema DIN o ISO-E se realiza en el primer cuadrante. Se identifica con el siguiente símbolo. En este, el orden de proyección es observador, modelo y plano, por lo cual las vistas se dan de la siguiente forma. Una vez se tienen las vistas en el plano, se pasa su representación a proyección en 2 dimensiones. Al final, el modelo y sus vistas se presentan así. Observe que en este sistema de proyección, la vista lateral derecha se ubica al lado izquierdo del plano, por la forma como se visualiza el modelo. De igual forma que el sistema ISO-A, para el caso de modelos cilíndricos, siempre se va a repetir una de las vistas, por lo cual las proyecciones se presentan de la siguiente forma. Observe y compare las proyecciones de ambos sistemas. Perfecto. Entonces, a través de este pequeño vídeo, pudimos ver que existen 2 tipos de sistemas de proyección, o también podemos verlo como 2 normativas o códigos para lo que es la proyección de, en este caso, vistas ortogonales en nuestro dibujo técnico. Tenemos de primer momento lo que conocemos o lo que se entiende como las normas ASA o la normativa ASA, que su acrónimo de iniciales, traducido al español, significaría Asociación de Estándares Americanos. Y tenemos la segunda, que corresponde a la normativa DIN, que traduciendo del alemán al español, sería más o menos así como el Instituto Alemán de Normalización. Cada quien presenta ciertos criterios específicos, como decíamos ahorita, tanto para lo que es proyecciones ortogonales, para rotulación, para tamaños de planos, para disposición de planos, para ubicación de rótulos en un plano determinado, dependiendo, inclusive hasta escalas de pronto a utilizar. Y que como nosotros en nuestro curso ahorita solamente nos íbamos a enfocar en la parte que corresponde a lo que son las proyecciones como tal. Habíamos escuchado en el vídeo que cada una utiliza un diedro específico para realizar sus proyecciones, que en el sistema, había un sistema que utilizaba el primer diedro y otro sistema que utilizaba el tercer diedro. Y tenemos por acá la ilustración correspondiente. El sistema DIN, o lo que se conoce como el sistema europeo, porque es el de origen alemán, utiliza el primer diedro o primer cuadrante para sus proyecciones. En el sistema ASA, el sistema americano, utiliza el tercer diedro para sus proyecciones. Si pregunto yo en este momento, vamos a borrar estas anotaciones, y yo tengo un objeto determinado por acá, un punto en el espacio. Al realizar sus proyecciones correspondientes, acá va a quedar proyección vertical, acá va a quedar proyección horizontal, ¿cierto? Hasta ahí estamos correctos. ¿Sí? Sí, profe, hasta ahí vamos todos. Hasta ahí vamos bien. Si realizamos el proceso de abatimiento de los planos, ¿en qué parte quedan sus respectivas proyecciones con respecto a la línea de tierra? Es decir, quién queda por arriba y quién queda por debajo de la línea de tierra. Vertical arriba y horizontal abajo. Ok, dice John Edison.
proyección vertical queda por arriba de la línea de tierra, proyección horizontal queda por debajo de la línea de tierra. ¿Es correcta esa información? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Hagamos el caso que tenemos el mismo punto ubicado en el tercer diedro. Tenemos acá proyección vertical y tenemos aquí proyección horizontal. Una vez que nosotros realicemos el proceso de abatimiento de los planos, ¿dónde quedan las proyecciones con respecto a la línea de tierra? ¿Quién queda arriba, quién queda abajo? Horizontal queda arriba con respecto a tierra y vertical abajo con respecto a tierra. Ok, en este caso habíamos dicho, las posiciones en estos dos diedros son inversas. Profe, o sea que en Uno ese queda orden arriba de y otro va a quedar ideas, abajo. Perdona, Jenny, ¿qué decías? pena interrumpirte, en ese orden de ideas nosotros hemos estado manejando el sistema DIN. Es correcto, nos hemos quedado en este diedro que está acá. Entonces, cuando hemos hecho la proyección de un elemento, el primer observador está acá, que es el que nos muestra la vista del alzado del objeto, y tenemos el segundo por aquí arriba, que nos muestra la vista en planta o la vista superior de ese objeto. Cuando hacemos el proceso de abatimiento, el alzado siempre nos ha quedado arriba, la planta o la vista superior siempre nos ha quedado abajo. En el caso del sistema de las normativas ASA o el sistema ASA, cuando tenemos el objeto y hacemos la proyección, el observador está por acá, perdóname, el observador sigue estando por acá, porque él no cambia de posición. Tenemos acá la vista frontal, cuando hacemos proyección acá, porque el observador sigue estando por aquí arriba, tenemos por acá la vista superior. Cuando hacemos el proceso de abatimiento, la vista superior nos queda por arriba y la vista frontal nos queda por abajo. Entonces, era lo que les comentaba. Quedan iguales el DIN y el ASA cuando ya cuando hace el abatimiento. ¿Sí? La vista es exactamente la misma, es decir, si vemos aisladamente la vista en fachada o la vista frontal y la vista superior, el dibujo es idéntico, solo que la posición va a cambiar. En un sistema, la vista superior queda por arriba y la frontal abajo, que es el sistema ASA. En el sistema DIN, la vista frontal arriba y la superior abajo. Por eso les decía, la vista frontal y la vista de planta nunca se van a soltar ellas dos. Siempre va a estar una sobre la otra, pero no es que una va a estar a un lado, la otra va a estar tirada por acá. No, siempre las dos van una sobre la otra. Y dependiendo del sistema, una se va a encontrar por arriba, otra se va a encontrar por abajo. Pregunta importante, ¿por qué no habrá algún sistema que trabaje proyectando elementos en el segundo o en el cuarto diedro? ¿Qué pasa con las proyecciones cuando los objetos están en ¿No ese serían sistema? iguales al primero y tercero, pero en modo espejo? ¿Cómo así? ¿Cómo me hago entender? O sea, sí, es lo mismo, solamente que uno está así, pues otro está así, entonces pues da la misma. Están como invertidas. No Porque tanto la vertical y la horizontal quedan juntas. Exactamente, Joana. Sí, porque Así cuando mismo. abate está subiendo esta cara para este Si lado. el entonces objeto va a ver. está acá y vamos a proyectar y tengo por acá vertical y tengo por acá horizontal, cuando hacemos el proceso del abatimiento, las dos nos van a quedar en el mismo plano. Es decir, planta y alzado nos van a quedar superpuestas una con la otra. Lo mismo va a pasar acá, solo que unas van a quedar por abajo y otras van a quedar por arriba de la línea de tierra, pero ambas van a quedar solapadas. Entonces, los únicos diedros donde no ocurre eso es en el primero y en el tercero. Por eso, el segundo y el cuarto, no es que no encontramos una normativa que diga, yo voy a trabajar en el segundo o en el cuarto. ¿Por qué no? Porque el resultado de la proyección les va a dar con información cruzada y al final no va a ser lo más adecuado para nosotros. Entonces, importante no olvidar eso. Bien, cuando nosotros ahorita estamos en el sistema DIN, teníamos un objeto particular. El observador para la vista frontal en cualquiera de los 4 diedros siempre se va a ubicar en la misma posición. Es decir, como si estuviese mirando en este caso de derecha a izquierda. Y vamos a ver ahorita la otra ilustración. Entonces, decíamos que en el sistema DIN, ¿cómo es el orden para la proyección?
En primer lugar está el observador, en segundo lugar está el objeto, El módulo y en luego el tercer plano. lugar va a estar el plano de proyección. John Freddy, perdón. No, lo mismo. Ah, ok, perdón. El Sí. observador, el módulo y el plano. Exactamente. En el sistema DIN encontramos ese orden de los elementos de proyección. Si es en arriba, el observador en cualquiera de los 4 diedros siempre va a estar mirando de arriba hacia abajo, siempre. Entonces, en primer lugar, borremos estas notas viejas, en primer lugar encontraremos observador, en segundo lugar encontraremos objeto y en tercer lugar encontraremos plano de proyección. Entonces, cuando realizamos el proceso, en el sistema DIN encontramos vista superior por arriba, vista frontal por arriba, vista superior o vista en planta por debajo de la fachada o de esa vista frontal. Veamos el caso, trayendo el mismo esquema para el tercer diedro. Observemos que los observadores nunca cambian de posición. ¿Listo? Siempre llevan el mismo sentido, exactamente el mismo sentido. No es que ahora yo voy a mirar desde aquí atrás y ahora voy a mirar desde aquí abajo. No, los observadores siempre tienen la misma posición en cualquiera de los 4 diedros que estemos trabajando. Entonces, vámonos acá. Este es el sistema de normativas ASA. Tenemos entonces en primer lugar el observador, en segundo lugar tenemos primero el plano de proyección y en tercer lugar tenemos el objeto. Si vemos en la vista superior, exactamente lo mismo. En primer lugar está el observador, en segundo lugar está el plano de proyección, en tercer lugar está el objeto a proyectar. En este caso, el resultado de la proyección tenemos por arriba la vista en planta o vista superior y por debajo la vista frontal o vista de fachada de ese objeto. Entonces, es la forma en cómo nosotros vamos a ir distinguiendo un sistema del otro. Cuando nosotros nos decidimos a utilizar alguno de los sistemas, sea el DIN o el ASA en el primero o en el tercer diedro, en el caso de que nosotros queramos conocer el resto de las caras de ese sólido, nos toca realizar el siguiente proceso. Imaginemos que estamos trabajando acá. Y hasta ahorita solo nos hemos concentrado en vista frontal y vista superior o vista en planta. En el caso que nosotros queramos conocer una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda, una vista inferior y una vista posterior, nos toca a nosotros encerrar este elemento como si fuera en un cubo de cristal dentro de cada diedro. ¿Listo? Y en función a esto, ir empezando a sacar las vistas de cada uno de estos, sea una pirámide, sea un cubo, sea lo que sea, para entonces al final obtener el despiece de las vistas, que sería algo más o menos así. Joana. ¿Se puede volver un momentico, por favor? Aquí arriba. ¿O a la de abajo? A la última imagen, a esa. ¿A esta? Cualquiera de las dos. Listo. Esas rayitas, esas punteaditas, ¿es lo que usted dice las líneas de proyección? A ver, las líneas de proyección son estas, las que están en grisecito. Estas de acá. Pero punteadas. Sí, punteadas, ¿sí? Líneas segmentadas. Lo más clarito que de pronto... ¿Y lo mismo en la que está a la derecha? Pero, ¿cómo es que se llama? Estas otras. ¿La de la pirámide? ¿Es la que sí. tú preguntas? Pero estas que estoy marcando... No, porque esa es la otra cara. Exactamente. Pero estas, las que estoy marcando con un color celeste, aquí no se ve porque se solapa con la otra línea. Esas son aristas o contornos no visibles al observador. Son dos cosas diferentes, pero ambas tienen la misma representación. Ambas son con líneas de trazos cortos. En este caso, nosotros podemos diferenciarlo colocando estas más delgaditas que estas que está acá. Y obviamente mucho menos intensas que estas que están acá. Pero ambas son líneas segmentadas. Solo que unas son líneas de referencia de proyección, que son estas de acá arriba,
y las otras, las que están dentro del sólido o las que parece que estuvieran dentro del sólido, representan aristas ocultas o líneas ocultas del sólido hacia el observador. Esa es la única diferencia, ¿vale? Entonces, cuando yo comentaba... Lo mismo en el plano abatido, ¿sí? Sí, correcto. Pero en el plano abatido solamente van las que están pegadas al plano. Solamente van las que están pegadas al plano. Es decir, las del aire, esas no van. Solamente las que están pegaditas al plano. Igual tú, por ejemplo, en la imagen también le identificas en los colores que se están reflejando en la parte de abajo. Mira que acá está reflejando una de las aristas en color azul, que acá se equivocaron, abajo. En la parte de abajo. En la vista. En la planta de abajo del abatimiento. Ok, esta representa la cara. Es como no lo subrayas, no sé qué me señalas. Esta es la cara aquí atrás. Ahí me quedó mal la representación, ¿okay? Porque tenía que ser una cara, esta cara azul, amarillita, la cara roja, una verde, y una azul, pero siguiendo obviamente la misma representación del... Profe, o sea que si estuviéramos en el sistema, ¿esta se vería alguna, o sea, podría llegar a ver en algún momento el azul o la verde? Perdona, si estuviéramos ¿en dónde? En el sistema ASA. En cualquiera de los dos. Sí, en cualquiera de los dos se puede, Jenny. Solo pero que nosotros... se vería como cara de frente visibles, no, o sea, no las no visibles, sino, o sea, dejarían de ser no visibles y pasarían en algún momento a ser visibles. Claro, porque acordemos que nosotros en cada diedro tenemos la posibilidad de ver las 6 caras del sólido. Es decir, como si tuviéramos 6 cámaras del mismo elemento. Aquí solamente nos hemos enfocado con 2 cámaras. La cámara que nos ayuda a ver la vista de frente y la cámara que nos ayuda a ver la vista superior. ¿Listo? Pero ojo, esto no quiere decir que el objeto no tenga más vista, porque de hecho sí la tiene. Tiene esta cara de este ladito, tiene esta cara de este ladito, tiene lo que yo veo desde abajo y tiene lo que yo veo desde acá. Son esas que están faltando. Pero por lo menos para lo que son nuestros sistemas, solo nos hemos enfocado en ver la vista frontal y la vista superior. Si quisiéramos conocer el resto de las vistas, como decía una vez más, es como si esto lo enmarcamos en cada diedro respectivo en un cubo de cristal y empiezo a ir variando la posición del observador. Entonces, si ya nosotros necesitamos saber la vista lateral izquierda, viene siendo el observador mirando de allá para acá. Si necesito saber la vista lateral derecha, el observador viene de acá para acá. Si necesito saber la vista inferior de ese sólido, el observador mirará como si estuviera levantando la cabeza. Y si necesito saber cómo es la cara de atrás o la vista posterior, el observador entonces se ubicará por un momento de allá atrás mirando al sólido. Entonces, es la forma apropiada de empezar a enmarcar o a guardar un elemento respectivo en el caso de que necesitemos conocer el resto de las proyecciones de los planos. En este caso, de las vistas de un objeto. Entonces, si ese fuera el caso, en cualquiera de los 2 diedros, en el primero o en el tercero, enmarcamos cada uno dentro de lo que es un cubo de cristal. En el caso que fuese aquí, exactamente el mismo proceso. Es como si esto estuviera acá en un cubo de cristal y empiezo a hacer su representación correspondiente. Al final, una vez que tengamos todas las proyecciones, es como si abriéramos ese cubo de papel, que es como lo tenemos en este caso, y lo vemos de una manera bidimensional y empezamos a tener vista frontal, vista lateral, vista superior, vista inferior, vista posterior. ¿Okay? Según las normativas o tomando en cuenta el sistema de proyección de las normativas ASA, esta sería la disposición de las vistas tomando en cuenta una vez más este sistema. Tenemos vista frontal, por arriba tenemos la vista superior, obviamente debajo de la vista frontal tendremos la vista inferior y luego empezaremos a realizar el resto de las proyecciones al lado de la vista frontal. A esta es a la única a la que le podemos adosar vista lateral, vista posterior, vista a la otra lateral. Es decir, la superior, y en el caso de que tengamos la inferior,
ellas quedan sin información a los lados, ¿vale? A la única, por eso es que se considera que la vista frontal siempre es la más importante dentro del sistema de proyección ortogonal, porque es la que primeramente nos va a indicar qué sistema estamos utilizando y hacia dónde se van a colocar el resto de las vistas. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos nuestros ejercicios de taller de diseño, yo pensaría casi que con casi mi 100% que nosotros empleamos este sistema para la realización de nuestros dibujos. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la vista superior. Una vez teniendo esa vista superior, empezamos a realizar las líneas de proyección hacia una línea de piso para empezar a construir la vista de alzado o la vista de fachada. Es decir, encontramos planta por arriba, fachada por debajo de la planta. Y luego, al lado de la vista de fachada, empezamos a colocar el resto de las fachadas, la lateral derecha, la lateral izquierda y la vista posterior. Pero yo pudiese decir en este punto que casi que en nuestra totalidad de los ejercicios de diseño, normalmente utilizamos la forma de leer los planos o de distribuir los planos utilizando este sistema de proyección ASA. Aquí sería pues la disposición. Profe, ¿y en la vida real también se usa más el ASA? ¿En la vida profesional? Es dependiendo, porque por ejemplo el sistema ASA, que es el que manejan los estándares americanos, hay muchos países que se rigen sus proyecciones en función a esa. Sin embargo, yo confieso, cuando yo estudié dibujo técnico en la escuela hace siglos atrás, mis libros de dibujo técnico venían todos con las normativas DIN. Es decir, venían bajo las normativas de ese sistema europeo y yo todo lo tuve que aprender, todo lo que es el dibujo técnico en aquel tiempo, lo tuve que aprender bajo el sistema de las normativas DIN. Entonces, hay algunos países que deciden acoplarse a esas normativas europeas o a las normas DIN. Hay otros países que deciden acoplarse al sistema de normativas americanos o al sistema de normativas ASA. Eso siempre va dependiendo cada país. Yo he visto que en muchas cosas de lo que es la representación en nuestro contexto latinoamericano, nos acoplamos mucho a la normativa de estándares americanos. Me ha dado esa impresión, ¿vale? Pero, como vuelvo y repito, eso va a depender tanto lo que sería el país como tal, que decida acoplarse a ciertas normativas, o también algún elemento propio que vayan a sacarse al mercado, puede que se acople a una normativa específica, ¿vale? Entonces, ojo, no es que una norma sea mejor que otra, porque no lo es. Las dos son exactamente la misma, solo que hay formas de expresión distintas. Pero no es que, no, yo prefiero irme a la DIN porque los de DIN somos mejor que la ASA. No, no es que haya una rivalidad entre un sistema y otro, porque eso no existe. Solo son perspectivas distintas o ángulos distintos de ver el mismo elemento o el mismo hecho como tal. Pues tenemos entonces cómo es la simbología que solemos encontrar, ya sea por internet o por los libros, de cómo logramos representar la simbología de lo que, como se conoce el sistema ASA o el americano, o el sistema DIN, el europeo, pues tenemos la simbología correspondiente. Y si quisiéramos establecer rápidamente una diferenciación entre uno y otro, que sería importante manejarlas aquí a mano, podemos llegar al siguiente resumen. El sistema ASA, que también es conocido como el sistema ISO-A, es de origen americano. El sistema DIN, o conocido también como el ISO-E, es de origen europeo, específicamente alemán. Las siglas de lo que es en español, las normativas ASA, sería más o menos como Asociación de Estándares Americanos. En el caso de las normativas DIN, la traducción del alemán al español más o menos sería Instituto Alemán de Normalización. Las normativas ASA realizan su proyección en el tercer diedro. Las normativas DIN realizan su proyección en el primer diedro. El orden en el sistema ASA para la proyección es primero observador, segundo plano y tercero objeto. En el sistema DIN, primero observador, segundo objeto
Y tercero, plano de proyección. Cuando realizamos la proyección y tenemos los planos abatidos o hemos hecho el abatimiento de los planos, en el sistema ASA, la planta queda por arriba de la vista frontal. En el sistema DIN, la planta queda por debajo de la vista frontal. O lo que es lo mismo, la vista frontal o la vista de fachada queda por arriba de la vista superior o vista en planta. Tenemos por acá la simbología que identifica a cada uno de los sistemas, sistema ASA y sistema DIN, y cómo es el despiece de las vistas proyectadas en cada uno de los sistemas. Es importante que nosotros, aunque a lo mejor poco lo manejemos, es siempre deseable que podamos identificar la diferencia entre uno y otro, saber que existen estos dos sistemas de proyección. Ojo, no solamente abarca lo que es la proyección, abarcan tamaños de papel, abarcan tipos de letras, abarcan rotulaciones, abarcan inclinaciones cuando las letras son inclinadas, abarcan información o formas de rótulo, entre otras cosas. Inclusive, cuando ustedes vayan a estudiar el programa de dibujo AutoCAD, van a darse cuenta que hay ciertos papeles que están dentro del sistema precargado de AutoCAD que ya vienen unos trabajados con el sistema, estos sistemas de proyección, sistema DIN, sistema ASA, dependiendo lo que ustedes vayan a utilizar o vayan a requerir, ¿vale? Hasta ahorita, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario de esta primera parte? De estas dos normativas. No, señor. Perfecto. Una vez más No, recuerden, profe, es importante mantener o tener siempre clara la diferenciación entre los dos sistemas, ¿vale? Porque no sabemos que en algún momento nos toque trabajar para alguna empresa que utilice ciertos estándares de dibujo técnico o utilice otros estándares de dibujo técnico acoplados a algunos de estos sistemas, sistemas ASA o sistemas DIN. Perfecto. Ahora, en lo que corresponde a nuestra temática propiamente de este día de hoy, que es el día o la sesión número 14, nos corresponde estudiar lo relacionado a lo que son cortes o secciones y acotaciones o dimensionamientos. Hago la pregunta por acá rápidamente. Cuando hablamos de cortes o secciones, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? como por ejemplo, es que no sé, yo me he hecho una ojeadita y según lo que tenía en cuenta, un corte de secciones, por ejemplo, cuando uno coge el plano y lo corta, o corta por la mitad o hace una línea por la mitad para poder ver pues, lo que hay por dentro, ¿no? Ajá, algo importante lo que dijiste al final, Jenny. ¿El corte nos ayuda para ver qué cosa, de pronto? Lo que hay interno a la Cosas, figura. ajá, cosas que desde afuera no pueden observarse. Normalmente, en nuestros ejercicios de diseño, en los proyectos de la vida real, nosotros tenemos edificaciones como tal. Esas edificaciones tienen cerramientos, en su gran mayoría, puede que sean cerramientos macizos. Es decir, algún bloque, algún vaciado de concreto, algún ladrillo, alguna placa que obviamente no deja ver qué es lo que pasa en el interior, cosas como esa. Pero resulta que por dentro de la edificación ocurre todo un mundo de cosas distintos que de afuera yo no puedo ver. Los casos más sencillos de poder ver eso son los centros comerciales. Por lo menos hoy en día, los centros comerciales, bajo este estilo tipo mall, podemos ver que casi que todo su exterior o toda su envolvente son muros macizos y que la persona desde afuera casi que no puede ver en nada o casi en un detalle nulo lo que ocurre al interno de ese centro comercial. Si quiero saber qué es lo que pasa en el centro comercial, definitivamente me toca entrar para ver qué es lo que tengo, cómo están los locales, por dónde están los pasillos, dónde están los baños, dónde están las escaleras, cómo es la circulación principal, si tengo espacios a dobles alturas, a triples alturas, entre otras cosas. Por ejemplo, alguna pregunta rápido. ¿Hemos de pronto entrado
al centro comercial que se llama Parque La Colina? No, ¿Alguno de pronto lo conoce o por fotos Sí, señor. o porque hemos ido Señor. propiamente hasta allá? Sí, sí, señor. Sí, yo Ok. estaba. Por ejemplo, las personas que hemos logrado ir hasta allá, cuando ustedes fueron por primera vez y vieron el centro comercial desde afuera, ¿se imaginaron que por dentro era como es exactamente ahorita? Es decir, había para ustedes, la fachada mostraba algo de detalles de lo que pasaba adentro. Ninguna. No, solamente en la parte de atrás, en la entrada, que está en la mitad que tiene cristal, pero nada más es esa sección, ¿no? La Ajá, sección correcto. de la parte trasera, posterior del edificio. Ujú. Y para ustedes, obviamente, saber cómo eran los locales adentro, cómo era todo ese trabajo espacial, tuvieron obligatoriamente que entrar. Es decir, desde afuera nosotros no pudimos ver absolutamente nada de cómo eran los espacios adentro. Entonces, cuando nosotros estamos en ejercicios de diseño o en proyectos en la vida real, aunque nosotros presentemos las fachadas de un proyecto específico, necesariamente nos toca mostrar vistas internas para mostrarle, ya sea al cliente, ya sea a nuestro jefe, ya sea al profesor de taller de diseño, cómo son los espacios, o por lo menos una parte de los espacios, mediante esas vistas. Y es aquí cuando entra en juego lo que corresponde a los cortes o las secciones en nuestros ejercicios o en nuestros proyectos. Como decía Jenny, un corte o una sección no es más que tener un objeto, imaginemos que es esto que está acá. ¿Listo? Este objeto que es una edificación y yo quiero saber cómo es este objeto por acá adentro. Cómo tiene los espacios, cómo tiene todo esto. ¿Qué es lo que hago? Pasamos un plano imaginario a través de este elemento, quito una parte y luego, ahora sí puedo observar cómo es eso por dentro. Ese es el proceso literal en cómo funcionan los cortes o secciones dentro de lo que es nuestros proyectos arquitectónicos. Trazamos planos imaginarios para eso. El corte en general tiene que ser principalmente horizontal y vertical, o en qué momento el sentido vertical se usaría. El sentido lo debe identificar o la forma en donde nosotros poder pasar un corte, una línea de corte, eso va siempre a discreción del diseñador o del arquitecto o el del dibujante, que en este caso somos nosotros. La idea de los cortes es terminar de enamorar al cliente con lo que está pasando adentro. ¿Qué es lo que pasa? Yo por lo menos le confieso algo que yo cuando empecé mi carrera de arquitectura lo hacía. Yo confieso que el realizar a mano y a computadora también los cortes es un poquito cansón y me toca invertir muchísimo tiempo para realizar un corte. ¿Qué es lo que hacía yo en los primeros talleres de diseño? Lo confieso que lo hacía hasta que una profesora me dio un buen regaño que casi me cuesta la nota y eso fue el santo remedio para yo poder entender cuál era la finalidad de un corte. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo tenía una edificación y buscaba la parte más sencilla que cuando yo la cortara pudiera decir, ay, aquí yo no me tardo ni siquiera una hora haciendo este corte. Agarraba esa parte y mostraba lo que iba a mostrar como por cumplir el requisito y listo. ¿Qué es lo que pasaba? Dejaba de mostrar la parte interesante del proyecto lo reconozco, por mi flojera del dibujo. Entonces, por yo dejarme llevar en aquel momento por la flojera de querer hacer un dibujo, utilizaba o así pasaba un corte por donde yo quisiera, no me importa con tal de salir rápido de esto porque me lleva mucho tiempo. Las fachadas eran rápidos, pero los cortes siempre llevan más detalles y más tiempo de dedicación. Entonces, la finalidad siempre de un corte es poder pasar esa línea y mirar hacia la parte más interesante que ustedes puedan tener en un proyecto. Normalmente, ese tipo de interés espacial suele estar cuando tengo dobles pisos, dobles o más de pisos, por donde hay escaleras, por donde hay espacios a doble altura,
que la gente se pueda sentir que tiene una calidad espacial específica. Entonces, nosotros en un proyecto, cuando tenemos la vista en planta, analizamos y decimos, bueno, el primer corte que voy a hacer va a pasar por por este eje y voy a mirar hacia este lado, porque aquí puedo ver cómo se aprecia de pronto la escalera, cómo es el acceso para entrar a un espacio, para un baño. Aquí se va a ver cómo se conecta esta habitación con el pasillo. Voy a encontrar tales y tales espacios. Mínimo en un ejercicio de diseño, mínimo deben haber 2 cortes. Uno transversal y otro longitudinal. Mínimo deben haber 2 cortes. Si hay más, es mucho mejor y le van a poner la cara feliz a sus profesores de taller de diseño. Pero mínimo deberían haber 2, porque por lo menos son los que medianamente nos van a ayudar a dar una idea relativamente completa de lo que pasa afuera con las fachadas y lo que pasa adentro con los cortes. Ya cuando el proyecto es muy complejo, 2 va a ser insuficiente y ya vamos a empezar a encontrar proyectos que tienen 5 cortes, 8 cortes, a lo mejor 10 cortes o secciones, porque a lo mejor espacialmente sea muy complejo y obviamente 2 cortes no vayan a ser nunca suficientes. Necesitamos emplear más vistas internas para poder mostrar esa información a un cliente o a un profesor o a un jefe como tal. Entonces, a través de esto, nosotros empleamos los cortes o secciones para nuestros ejercicios. ¿Cómo funcionan los cortes o secciones? Podemos ver todos aquí mi pantalla. ¿Podemos ver en este momento la pantalla? Sí, ahí se ve, profe. Perfecto. ¿Cómo funciona el sistema o cómo concebimos nosotros el corte o de un corte o una sección de una edificación que nosotros hacemos? Nosotros, si tenemos la concepción espacial completa de nuestro corte, realizamos una sección, es decir, pasamos un plano de corte imaginario donde la edificación va a quedar partida o seccionada en 2 tajos. En este caso, en la ilustración, vamos a tener este tajo de acá y este tajo de aquí. ¿Listo? Una vez que ya nosotros tengamos esas 2 partes cortadas, nos toca decir hacia dónde vamos a mirar para darle un mayor interés visual a esa representación bidimensional que estamos haciendo. Normalmente, eso lo hacemos en una vista en planta. En la vista en planta, establecemos una línea de corte y luego nosotros como diseñadores, como arquitectos, como dibujantes, decimos, vamos a mirar hacia acá o vamos a mirar hacia acá. Entonces, para donde ustedes puedan encontrar mayor interés espacial, ustedes van a dirigir la vista de ese corte. Si ustedes deciden que las 2 partes tienen, aunque sea distintos, intereses espaciales llamativos para poder seguir captando la atención de su profesor, de su cliente, de su jefe, entonces mi sugerencia, hagan 2 cortes, uno que mira hacia un lado y el otro que mide en el otro sentido. Entonces, una vez que hayamos decidido hacia dónde vamos a mirar, nos deshacemos de la parte que por un momento ya no nos va a servir y nos quedamos, vamos a ampliar esto, perdónenme, y nos quedamos exactamente con lo que para nosotros representa mayor interés visual, es decir, la parte del proyecto que nos va a decir, wow, esta es una buena vista de mi proyecto y si el cliente no queda enganchado con esto, no queda enganchado con nada. ¿Vale? Tengamos siempre esa concepción. Una vez que hayamos hecho ese proceso, lo que hacemos es observar el objeto desde una forma ortogonal y simplemente empezar el proceso de dibujo. ¿Cómo funciona también esto? Lo voy a mostrar gráficamente con otro ejemplo por acá. Tenemos por aquí el mismo ejercicio que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Este es el que nosotros realizamos
hecho a mano alzada en el primer ejercicio evaluado. ¿Listo? Es esta misma vivienda. Vamos a colocarla acá con otro tipo de representación. Así. ¿Listo? ¿Ok? Así se debería ver nuestro edificio visto de manera tridimensional. Entonces, vamos a irnos un segundito por acá. Listo. Y por acá. Tenemos por acá nuestro edificio, nuestra vivienda. Prendamos un segundo acá para mostrarle esto. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Permítame que no se logra ver. Aquí. ¿Cómo logramos nosotros definir cómo es ese corte? Pasamos un plano imaginario por la vivienda y nos deshacemos de los elementos que no vamos a observar en ese momento. Luego, al final, lo que hacemos es ponerlo en una vista ortogonal y ese va a ser el resultado de nuestra sección. En este caso, pasamos el plano de corte. Creo que ahorita estamos por la parte de una habitación. Tenemos el pasillo que va hacia las habitaciones o los dormitorios y tenemos el vano o la perforación que nos conecta con la cocina. Si seguimos nosotros moviendo este plano de corte, podemos ir observando otros detalles distintos. Veamos entonces acá. Estamos en una habitación, estamos en el pasillo del medio que nos conecta con los dormitorios y tenemos de este lado la cocina. Si seguimos moviendo este plano de corte, entonces llegamos de pronto a esta que vendría siendo como que la vista del dormitorio principal y este debería estar siendo el vestier de esa habitación. Vamos un poquito más acá para ver cómo se observa el dormitorio principal con su baño. Y esta es la otra representación. Este es el dormitorio principal, la puerta de acceso y entro acá hasta el baño. Entonces, el proceso de corte es literalmente, desde un punto de vista ilustrativo, como lo estamos mostrando bajo este otro programa. En este caso, hicimos el corte o hicimos varios cortes colocando planos en este sentido de la vivienda o de la edificación. Pero puede que tengamos la necesidad de hacer cortes utilizando un plano más o menos siguiendo el sentido más largo o el sentido longitudinal de nuestra edificación. Si ese es el caso, entonces vamos viendo poco a poco cómo pueden ser estos resultados de corte. Tenemos acá, ¿y qué es lo que estamos viendo? En este caso, lo que sería la sala y el comedor, tendríamos acá lo que es la cocina, teníamos acá el baño público o el baño social, el vestier y el baño principal de la pareja de esta edificación. Seguimos de pronto intentando observar cómo es ese proceso. Veamos un poco más. Hagámoslo así. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué se logra ver con mayor claridad? Una vez más, la parte del acceso a la vivienda, la puerta del pasillo o del corredor que nos va a comunicar con las habitaciones secundarias, que son estas dos puertecitas, con la puerta de la habitación principal, que es lo que encontramos a este lado. En este momento hicimos una vista tomando este sentido de observación, pero puede que el corte lo tengamos o lo necesitemos hacer desde el otro punto de vista o desde el otro ángulo. Y este vendría siendo el resultado de nuestro corte. Aquí tenemos entonces, por lo menos aquí en el porche no hemos entrado todavía a la vivienda. ¿Listo? Aquí estamos cortando ese espacio abierto, la entrada. Tenemos las puertas de las dos habitaciones viendo de adentro hacia las puertas, es decir, teniendo de espaldas las ventanas. En la parte de la derecha tenemos entonces la puerta izquierda que nos conecta con el baño y la puerta derecha que nos conecta con el vestier o el vestidor de esta vivienda.
podemos seguir probando otro corte un poco más adentro. En este caso, entonces, que estamos observando el espacio aquí de la sala comedor, la ventana que corresponde a esa área, el pasillo, que es esta área que está acá, el pasillo donde tengo la puerta para poder darle la privacidad, la puerta del baño social, la puerta que conecta con la habitación principal, baño principal y vestier. De esta forma podemos seguir realizando cortes o secciones de la edificación, tanto como para nosotros sea necesario. En este caso ya sería casi que el último corte que pudiésemos hacer. Vista de lo que es sala comedor, en este caso la cocina, la ventana de la cocina, la puerta que da hacia la parte externa o la puerta secundaria, el baño social, el vestier o parte del vestier y el baño privado con su ventanita correspondiente. Entonces, nosotros, dependiendo la complejidad y también dependiendo lo que queramos mostrar en un proyecto, vamos identificando por dónde van siendo los cortes más importantes de nuestra edificación. Cuando la vivienda es sencilla, como decía, con 2 cortes es suficiente. El elemento, la edificación. Cuando ya la edificación o el proyecto es más complejo, requerimos mucho más de 2 cortes. Siempre necesitamos realizar, yo creo que de 4 cortes en adelante. Esos libros que yo por lo menos mostré ahorita, por lo menos este que está acá, aquella persona que lo quiera, el que es Manual de Dibujo Arquitectónico por Francis Ching, lo puede descargar del enlace presente en el contenido programático, ¿vale? Puede descargar ese o puede descargar este otro, que es el Dibujo Arquitectónico de Thomas Wang. También lo podemos descargar del contenido programático. Son libros de arquitectura que les van a ayudar muchísimo en como tener siempre material de apoyo. Entonces, en función a eso, revisemos rápidamente nuestro tema de cortes o secciones. Primeramente acá, corte o sección. Sabemos que es una herramienta muy utilizada dentro de lo que es el dibujo técnico, como decía Jenny al principio, nos ayuda a poder observar vistas internas que desde afuera las fachadas o el cerramiento a nosotros no nos permiten observar fácilmente. Entonces, si nosotros no tenemos una vista o un modelo 3D para poder entrar, hacer recorridos, entonces necesitamos obligatoriamente utilizar cortes o secciones para poder mostrar al observador cómo es ese proyecto por dentro. La ilustración que teníamos ahorita, la edificación, le hacemos un corte o un plano de corte, quitamos lo que hasta este momento no nos va a llamar la atención y nos quedamos con la vista de lo que sí nos va a llamar la atención y estamos seguros que sí va a llamar la atención de nuestro profesor, de nuestro cliente o de nuestro jefe. La idea de estos cortes es ilustrar el mayor número de relaciones espaciales interiores de forma significativa para un proyecto. No vayan a hacer lo que en algún momento yo en mis primeros años de arquitectura hacía, que hacía el cortecito donde literalmente no viera nada para poder cumplir, porque no es la idea. La idea es poder mostrar la mayor cantidad de intereses espaciales de una edificación. Solemos pasar corte por donde hay escaleras, por donde hay espacios a doble altura, por donde hay cambios de niveles de piso, por donde hay pasillos, por donde hay accesos de pronto a los baños, por donde hay ventanas y cerramientos externos. Por todas esas partes solemos pasar cortes porque nos ayudan a dar siempre buenas relaciones visuales cuando estamos observando un plano. Por ejemplo, aquí observemos que pasan por donde hay perforaciones de ventanas. Si hubiese perforaciones de puertas, también lo podemos hacer. Por donde hay barandas o pasillos, también son recomendables hacerlo. O como vimos en la ilustración anterior, en este caso, por donde pasa una escalera. Estos elementos que nos ayudan a conectar
piso de abajo con piso de arriba, son ideales para pasar cortes o planos de cortes en nuestros proyectos. ¿Listo? ¿Cómo funciona más o menos? Como habíamos dicho, como si fuera una lámina de vidrio, un plano de corte imaginario, quitamos lo que no nos sirve o lo que no nos va a interesar a un momento, nos quedamos con la vista más emblemática o significativa. Formas de representar en planta una línea de corte. Esta es una forma, pero hay muchísimas otras formas de poder identificar una línea de corte. Siempre va con una línea relativamente gruesa. El trazo suele ser trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Y en los extremos siempre va la identificación de hacia dónde va a mirar el observador. Es decir, una flecha o algo que sea indicativo de un sentido para dar a entender a la persona cómo estamos parados viendo ese corte. Es decir, como si el observador estuviese parado, permítame un segundo, parado por acá, viendo su objeto o su corte hacia allá. Si la flecha estuviese en el otro sentido, es decir, hacia acá, entonces damos a entender es que el observador se encuentra por aquí mirando el objeto o la edificación hacia acá. Entonces, siempre las flechas nos indican hacia dónde va a mirar. No hay representaciones predeterminadas para el corte. Normalmente finalizan en flechas, pero a veces los diseñadores, los arquitectos nos volvemos muy creativos y hasta inclusive diseñamos estos simbolitos de manera especial para dar a entender mejores representaciones. Lo que sí debe llevar es el sentido, o las letras de este sentido de corte. Siempre se colocan con letras mayúsculas y en un extremo se coloca, por decir algo, si el corte es el primero, es la letra A, y al otro extremo, donde finaliza el corte, se suele colocar este apóstrofo que se lee con la palabra prima, es decir, este primer corte o sección se lee como el corte A'. Si fuera el de aquí abajo, se lee como el corte B'. Y así sucesivamente, tantos cortes ustedes puedan tener en un proyecto. Si solamente tenemos dos cortes y uno es longitudinal y el otro es transversal, pues le pueden colocar esos nombres. Corte longitudinal, corte transversal de la vivienda, del proyecto, del recinto habitacional, entre otras, ¿vale? Cuando ya tenemos muchos, nos toca entonces ahora sí identificarlos con las letras. Por ejemplo, un segundito acá, les muestro este ejemplo de otra simbología distinta. Este es un proyecto que me prestó un muchacho que está recibiendo clases de programa por computadora, por AutoCAD, y me mostró este plano. ¿Ok? Observemos aquí la simbología que emplean para el corte. Tiene la línea obligatoria de trazos largos, trazo corto, trazo largo, trazo corto, y luego al final un círculo con la letra de la flecha, con la letra que indica el corte, la flecha, y también otra información que dependiendo de la oficina, ellos sabrán qué otra información es la que están colocando por aquí adentro. ¿Listo? Entonces, tenemos acá esta misma representación, se hace a los dos extremos de esta línea de corte. ¿Qué es lo que damos a entender acá? Que entonces hay una persona que está parada por acá, viendo el corte en ese sentido. Si fuesen de pronto estos que están acá identificados con la letra C, entonces el observador está acá, viendo la edificación en ese sentido. Observemos, por ejemplo, en este que es un proyecto relativamente bastante complejo, no tiene solamente dos únicos cortes, tiene muchísima mayor cantidad de cortes porque la complejidad del proyecto lo amerita. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para los cortes. Cuando trabajamos con estas vistas planas de cortes o secciones,
Algunas personas les parece apropiado darle un sombreado a lo que son todos los herramientas que están siendo cortados en ese proceso de dibujo. Es decir, perdón, un segundito acá. Por ejemplo, acá, todo lo que tenemos bajo este sombreado, achurado o texturas a líneas es lo que representa un cerramiento macizo en esta edificación. Entonces, normalmente las personas suelen colocar este tipo de representación más oscura, más intensa, y el relleno para enfatizar o aclarar con mayor intensidad los elementos que están siendo cortados en cuanto a lo que es cerramiento macizo. Formas de representarlo. Aquí nos dicen por lo menos cómo no debemos hacerlo. Cuando las líneas no tienen la misma separación, cuando las líneas están muy gruesas en el relleno, cuando son líneas verticales no es tampoco muy recomendable hacerlo. Cuando son líneas horizontales también están todas muy pegaditas y mal dibujadas tampoco. Cuando son líneas inclinadas pero se nos están saliendo de los contornos, tampoco es la forma correcta de hacerlo. La forma ideal de trabajar estos tipos de sombreado es línea delgada, preferiblemente a 45 grados y con la misma separación entre una y otra. Entonces, para que no nos quede de manera incorrecta, tomemos siempre los criterios adecuados para lo que es la representación de un corte o sección. En este caso, no se empleó propiamente el sombreado o una textura a rayas, sino que se utilizó un sombreado sólido similar a lo que ustedes realizaron en el primer ejercicio para identificar los elementos de cerramiento macizo. Observemos que en este caso, que viene de la vivienda que ya nosotros hicimos en el primer ejercicio, el corte pasa por una ventana, por el espacio de una de las dormitorios principales, la pared del medio o el muro del medio, que es el que llega casi al punto más alto del techo, el pasillo o el corredor que nos ayuda a conectar con los dormitorios y con el baño social, y tenemos por aquí también el baño social y por último la ventana de dicho baño. ¿Listo? En este caso hay casi que una lectura completa de cómo se aprecia esta vista interna de la edificación. En los cortes es muy recomendable incorporar la figura humana porque nos va a ayudar a nosotros a otorgar mejor esa sensación de profundidad, de altura, de proporción en esta representación bidimensional que es el corte. Cuando nosotros tenemos la figura humana, podemos ya dar a entender si una edificación tiene el techo muy alto, si tiene el techo muy bajito, si las paredes están muy pegadas una con la otra, si voy a sentir claustrofobia en una habitación, si a lo mejor voy a sentir que es la inmensidad dentro de un dormitorio. Ese tipo de sensaciones o percepciones es posible lograrlas solamente ubicando figuras o elementos de figuras humanas en un corte o una sección, los cuales es importante representar. ¿Ok? Aspectos importantes a recordar en los cortes o secciones. En un corte, evítese representar contornos ocultos, a menos que sea obligatoriamente imprescindible. No es necesario trazar todos los contornos que resulten visibles, porque a veces puede que tantas líneas visibles pueda entorpecer la lectura correcta del dibujo. Los cortes, al igual que las plantas o las fachadas, en la medida en que van más cerca o más lejos del observador, llevan más o menos detalle. Entre más cerca es el corte o entre más la escala sea más cerca para el observador, mayor número de detalles yo puedo colocar. Si más bien yo voy a hacer el corte de un hospital público que tiene 20 pisos y tiene, no sé, 5,000 habitaciones, pues lo más seguro es que el resultado del corte sea
lo más esquemático posible, porque es muy grande lo que voy a representar y no puedo no puedo desgastar el tiempo en realizar marquitos de puerta, perillas de la puerta, porque a la escala en que vamos a presentarlo no se va a apreciar. Otro, pues no acotar en áreas o no cortar en áreas rayadas. En caso necesario, interrumpe el rayado. Esto más que todo cuando trabajamos con piezas técnicas o mecánicas. A veces el cambio de sentido de las áreas rayadas indican un cambio de material. Por ejemplo, en esta ilustración aquí abajito, lo que damos a entender a la persona que está leyendo es que este material, que parece que fueran letras C, es otro material distinto a esto que tiene cara como de una forma de letra T. Entonces, cuando hacemos cambio de sentido del área rayada, entonces damos a entender a la persona que son materiales distintos en esta representación. Si de pronto en la línea del corte pasa por el medio de un árbol, el árbol no hace falta ser cortado. Es decir, yo no tengo que mostrar el relleno del árbol, si es que tiene relleno, o de pronto es que tiene un hueco porque tiene una ardilla. No, ese tipo de detalles nosotros lo evitamos en la representación de cortes o secciones. Simplemente hacemos el dibujo de un árbol para dar a entender que por allá al ladito va a pasar esa representación externa de vegetación. Piezas muy delgadas, al ser cortadas, no se rayan, porque lo que hacemos es tener una representación incorrecta de ese corte. Lo que hace es que se colocan con líneas un poco más oscuras y más gruesas para entonces dar esa sensación de corte. Lo que les decía ahorita, cuando nuestra edificación está muy lejos, o está muy cerca del observador. Cuando la edificación está muy lejos, a una escala, no sé, una es a 200, una es a 250, un corte hecho a esa escala, evitamos hacer este tipo de rayados y nos quedamos solamente con líneas muy gruesas para hacer los elementos cortados de forma maciza. Perfecto, pues otras recomendaciones que podemos leer después con más calma. Solo aquello que de pronto lleguemos a escuchar de pronto en libros de dibujo técnico y hagan esa diferenciación. Puede que podamos encontrar el uso distinto de la palabra corte con el uso de la palabra sección. Cuando trabajamos propiamente o cuando en algunos autores presentan el corte como aquel elemento que se representa en el dibujo técnico, no solamente mostrando aquello, valga la redundancia, que se ha cortado, sino también los elementos que se ven al fondo, es decir, esto que está acá. Vuelvo a esta representación, lo que tengo al fondo y que no está cortado, y que llaman sección o una vista de sección exclusivamente a lo que corté, es decir, por donde va pasando el plano de corte sola y exclusivamente. ¿Listo? Bien. Hasta este momento, más dudas, más preguntas, más inquietudes acerca de lo que son cortes o secciones en nuestros dibujos técnicos. No, señor. No, señor. Lo que son los cortes o secciones son unas herramientas de dibujo para nosotros casi que imprescindibles, ¿listo? Y siempre van acompañando todo nuestro proyecto. Va acompañando las plantas, va acompañando la fachada. Es decir, nunca nos vamos a poder desligar de lo que son los cortes o secciones. Y si los profesores de pronto no los pedimos en un proyecto determinado, ustedes como arquitectos, como dibujantes, como proyectistas, están en el deber de presentar cortes o secciones porque necesitan mostrar lo que está pasando dentro de su edificación, literalmente hablando, ¿vale? No para mañana porque tenemos nuestra actividad de ejercicio, para pasado mañana terminaremos de ver cómo funcionan estos cortes o secciones al momento de yo dibujar en el papel y terminaremos de estudiar lo que corresponde también al acotamiento o a las acotaciones
en los planos, ¿vale? Hasta ahora, nuevamente, más preguntas, más dudas, más inquietudes, más comentarios. Profe, pregunta. Diego. Diego. Adelante, Diego, cuéntanos. Diferencia entre corte y explotación. Cuando le dicen a uno, explote el plano. Explote el plano. ¿En qué contexto te lo pudieron haber dicho en un momento, Diego? En un momento me lo dijeron, me mandaron unos planos de unas estaciones de gasolina. Ajá, correcto. Mandaron en DWG y me dijeron, listo, pero es que necesitamos explotar el plano. Y en ese momento, el que me estaba diciendo eso era el arquitecto, pues el que diseñó las bombas. Yo le dije, pero pues, ¿cómo lo necesita que explotemos el plano? No, necesito que me saque todos los cortes. Para él eso era explotar. Entonces, por eso quiero como, ¿cuál era la diferencia entre eso? Honestamente, yo no he escuchado que por lo menos en alguna parte que yo haya estado trabajando, que la terminología o el término de explotar refiera a hacer cortes. Honestamente, yo no lo he escuchado, ¿vale? Okay, no sé si de pronto, a lo mejor para ellos, dentro de su ambiente, el hablar de explotar un plano es sacar los cortes. No lo sé, posiblemente. Porque explotar, ¿qué significa exactamente, pues, digamos, en esta área? En cuanto al dibujo técnico manual, no lo he manejado. O sea, que yo diga, hay que explotar el plano, no. En el dibujo técnico que se realiza, por ejemplo, en AutoCAD, explotar quiere decir desagrupar los elementos. Es decir, si un cuadrado que está por 4 líneas, al tocarlo se seleccionan las 4 líneas, cuando tú lo explotas quedan las 4 líneas por separado. Okay, por lo menos en AutoCAD. No tanto despiece, es simplemente que las líneas nos queden conectadas una con la otra. Es decir, si tenemos estas 4 líneas, al tú tocar la superior, no se seleccionen las otras 3. Eso por lo menos es lo que se conoce en AutoCAD como explotar. En el dibujo técnico manual, no he escuchado honestamente que hablen o hagan esa relación de explotar con cortes. De hecho, explotar como tal en el dibujo técnico tampoco lo he escuchado. He podido, desde un lenguaje muy coloquial y muy de estudiantes de arquitectura, he escuchado hablar de envenenar un plano. No sé si de pronto ustedes lo han escuchado, yo sí lo he escuchado. Pero cuando de pronto en el contexto donde nosotros estábamos, hablar de envenenar un plano es ponerlo mejor de lo que está, ponerle más detalles, ponerlo más bonito, hacerlo llamativo, hacerlo interesante para la vista de alguien. Eso era envenenar un plano. Pero explotar un plano literalmente no. Ok, profe, pues me sacaste de lo porque es que, ¿sabes? Yo sí tuve como esa discrepancia con ese término. Sí, si a mí me lo hubieran dicho, Diego, honestamente, yo hubiera hecho la misma pregunta que tú. Honestamente, te digo, pero cuando es explotar, ¿a qué te estás refiriendo propiamente? Y cuando él te dijo, no, que saque todos los cortes. Listo. Entonces, si vas a sacar todos los cortes, tienes tu planta y empieza a trazar planos de corte por donde consideres tu proyecto más interesante. Sí, porque yo tenía el mismo conocimiento que tú me acabas de decir. Explotar es eso. O sea, pues yo no tenía otra terminología, pero sí, es sobre el AutoCAD, porque siempre se ha explotado sobre el AutoCAD, pero pues ya el término así, sí, ese día me dejaron como, no lo comprendo, explíqueme. Sí, ojo, y cuando ustedes de pronto, sea en obra o lo que sea, no entiendan un término, nunca sienta pena de preguntar, con mucha seriedad y transparencia, discúlpame, cuando dices eso, ¿a qué te estás refiriendo? Y él te va a decir, quiero que hagas esto. Porque, ojo, eso siempre pasa también, que a veces en un contexto muy cerrado, en una oficina o algo, a veces entre ese grupo de profesionales manejan terminología que a lo mejor solamente entienden en esa oficina. Y no es que sea una terminología universal. Eso puede pasar bastante. ¿Listo? Entonces, si hay algo que de pronto ustedes en algún momento lo hayan escuchado, enseguida, y sin ningún tipo de pena, ni vergüenza, ni nada, discúlpame, cuando me dices eso, ¿a qué te estás refiriendo para que estemos manejando el mismo lenguaje? Es hacer cortes. Listo, vamos a hacer cortes y secciones de lo que me estás pidiendo. Y ahí ya tenemos todos el mismo lenguaje. Gracias, profe. Listo, perfecto. ¿Algún otro comentario adicional hasta este momento? Perfecto. Ahorita creo que me faltaron 1 o 2 personas por colocar su asistencia. Porfa, no se vayan a ir para que no quedemos inasistentes. Bien, si no es más por los momentos, nos toca hacer una pausa.
Nos encontraremos el día de mañana para hacer nuestro ejercicio evaluado. No es nada del otro mundo, es lo que hemos estado haciendo, solo que con mayor número de vértices o mayor número de caras, ¿vale? Tengamos todo el material listo. Aquellos que tengamos oportunidad, por favor, practiquemos bastante. Ya los estudiantes a quienes les hice las correcciones, los comentarios, sabemos a quiénes nos estamos refiriendo. Porfa, se los pido muy encarecidamente, repasemos, estudiemos y practiquemos para que mañana, no solamente desde el punto de vista de la calificación, ¿listo? No es solamente desde el punto de vista de una calificación, sino desde el punto de vista también del aprendizaje, tengamos esas competencias dominadas de una manera aceptable por lo menos. ¿Listo? Listo, Profe, una pregunta. Fernando, adelante, Fernando. Sí, en la figura de el isométrico, al que representamos el ejercicio de mañana, ¿correcto? Ajá. Sí, con respecto al ejercicio de mañana. ¿Las vistas ocultas allí se van a representar también en esa o solamente en el del sólido de la... Si lo deseas representar en las dos, Fernando, por mí está bien. Pero obligatoriamente en las vistas planas, sí. En las vistas ortogonales sí van las líneas segmentadas. De hecho, solamente hay una sola vista de las tres que lleva vistas segmentadas, ¿cierto? Y nos dimos cuenta cuando nos facilitaron el ejercicio, ¿vale? Si de pronto en las vistas tridimensional necesitas, porque quieras hacerlo, colocarle esa arista oculta, lo puedes hacer sin problema, ¿vale? Ok, vale. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario adicional hasta ahora? Perfecto. Cualquier otra duda que se de pronto vayan teniendo en la tarde, cuando estén practicando. Profe, estaba proyectando un cubo, pero me salió una esfera. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Listo? Me pueden escribir el mensaje para ver qué fue lo que pasó, cómo fue el procedimiento de dibujo. ¿Listo? Practiquemos, sigamos practicando y si nos queda un tiempito, practiquemos otro poquito más para mañana. ¿Vale? No le quito más tiempo, que pasemos toda una buena tarde, buen provecho en su almuerzo. Nos encontraremos mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Listo, profe, gracias. Que esté muy bien. Gracias, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto.